Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, la palabra de Dios escrita para sus hijos, dentro de la serie de estudios que hemos denominado Lo que la Biblia enseña. Al tema de hoy le hemos puesto por nombre Cómo entender la Biblia. La Biblia, cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños, sin que puedan comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados, se presta a las más variadas y antojadizas interpretaciones, si no se le estudia debidamente. Pero ella satisface las elevadas expectativas de quienes la escudriñan con propiedad. En este seminario se exponen algunos de los elementos que aseguran la más feliz comprensión de este libro maravilloso. El Señor Jesucristo, concerniente al estudio de las Sagradas Escrituras, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo se refiere aquí a las Escrituras del Antiguo Testamento, obviamente, la Biblia de sus días. Recordemos que cuando Jesús menciona esas palabras, aún el Nuevo Testamento no estaba escrito. Sin embargo, su declaración es igualmente cierta en cuanto al Nuevo Testamento. Se aplica con igual propiedad al término Escrituras a través del Nuevo Testamento. El evangelista Lucas, refiriéndose a algunas personas que tenían una fiel disciplina en el estudio de la Biblia, en el libro de Hechos hizo un halago a esos miembros de cierta iglesia cristiana de la antigüedad porque eran dedicados al estudio de la Biblia. Lucas escribió al respecto diciendo: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si la palabra de Dios fuese estudiada como debiera, los seres humanos tendrían una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Pero proporciona poco provecho una lectura apresurada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza ni comprender su significado profundo y oculto. El estudio de un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y evidente su relación con el plan de salvación es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido, ni la adquisición de un conocimiento positivo. Quizás podríamos pensar que hay porciones fáciles y otras difíciles de comprender en la Biblia, pero la misma Biblia menciona una comparación refiriéndose a algunas dificultades en el entendimiento de las Escrituras Sagradas. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el apóstol Pablo, que fue quien escribió este análisis de comprensión de las Sagradas Escrituras, sigue diciendo: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pedro refuerza un poco estas palabras del apóstol Pablo diciendo que hay algunos escritos que contienen cosas difíciles de entender. Pedro dice: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero lo hacen para su propia perdición. Comprendemos entonces que algunas porciones de la Biblia pueden ser demasiado sencillas como para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Así que, para obtener un conocimiento abarcante
de cualquier verdad bíblica debe compararse texto con texto y pasaje con pasaje, y debería haber cuidadosa investigación y reflexión, acompañadas obviamente de oración. Todo estudio semejante será ricamente recompensado. El apóstol Pablo nos da un consejo bastante importante para comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es que se requiere la inspiración divina a través del Espíritu Santo para escudriñar los tesoros aparentemente ocultos de la verdad. Por eso es que Pablo dijo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese fue uno de los propósitos de que Dios enviara su Santo Espíritu. Dice el apóstol Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y cuando el Espíritu Santo no está presente, pues será imposible para el hombre natural poder percibir las cosas divinas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La oración es una forma especial de cómo podemos comunicarnos con Dios y pedirle la presencia del Espíritu Santo. El salmista escribió al respecto diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El apóstol Pablo nos dice que podemos recibir un don espiritual al pedirlo en oración a Dios. Dice él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y nuestro Dios nos promete el conocimiento de las cosas divinas bajo unas sencillas condiciones, diciendo, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y también Dios dice que para tener más luz de la palabra de Dios es necesario hacer su voluntad. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es conveniente repetir vez tras vez que cualquier hombre que escudriñe la palabra de Dios con el corazón plenamente decidido a hacer la voluntad del Eterno, la comprenderá. La semilla de la palabra de Dios que cae en un corazón honesto produce fruto para vida eterna. Hay un ejemplo muy importante para comprender mejor esto que estamos estudiando. Cuando vemos ese consejo que Jesús le dio a un joven rico, cuando éste le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podría obtener la vida eterna, Jesús dirigió su atención a la ley y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Los judíos de los días de Cristo llamaban la ley a los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Cuando estudiamos con sinceridad y humildad las Sagradas Escrituras y creemos en lo que allí está escrito, nos volvemos sabios. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las tales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Jesús, después de que murió y resucitó, confirió una gran bendición a sus discípulos al abrirles el conocimiento con su Santo Espíritu. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin embargo, en contraste con esta gran bendición, Jesús censuró a aquellos que, aunque estaban familiarizados con la letra de las Escrituras, no las comprendían. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que podemos ser felices o dichosos si escuchamos y hacemos como su santa palabra lo indica. Y lo dijo así, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quieres tú ser dichoso? ¿Quieres tú ser feliz? ¿Quieres gozar de dicha y bienaventuranza?
No te pierdas el siguiente capítulo porque hablaremos del poder de la palabra de Dios. Si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, compartir y suscribirte, porque recuerda que haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están deseosos y anhelantes de saber los planes que Dios tiene para ellos y para esta humanidad. Dios te bendiga.